Subimos a acampar a la salida del sol, pero ya no me sentía nada bien desde la mitad de la noche anterior. Pero no quería dejar pasar la oportunidad y no dije nada sobre que me era algo difícil respirar y pensé que tal vez era una fuerte contractura y que con el movimiento esto se iría aliviando. No pensé en ningún momento que podría ser algo realmente grave, porque no era más que esa sensación de falta de aire, algo muy leve pero molesto, una presión en mi pecho. A solo 15 o 20 minutos de comenzar la caminata, mi último recuerdo es caer al suelo. Mis piernas perdieron la fuerza y sentí por unos 5 segundos que los pulmones se me habían vaciado, o eso creí sentir. Un ahogo súbito, un soplo involuntario que vació todo el aire en mi interior y caí hacia adelante sin control alguno. En este punto, creo que cualquier persona esperaría algo como dormirse, perder todo sentido de la ubicación y de lo que ocurre alrededor. Pero yo viví otra cosa mucho más interesante que eso. Junto con el impacto contra el piso, comencé a ver todo como si se tratase de una película. Subí suavemente como un globo que sueltan y no paré de subir hasta que vi el túnel de luz. Se veía como un túnel blanco, realmente extraño. No estoy seguro de qué podría formarlo. Parecía sólido, pero no lo sé. Las paredes estaban realmente muy lejos de mí y no pude llegar a ellas, así que, aunque parecían sólidas, tal vez no lo fueran. Entonces pude ver abajo cómo intentaban despertarme. En los primeros instantes pude ver cómo detrás de mí 3 compañeros reían. Ellos pensaron que estaba haciendo algún tipo de broma y recuerdo pensar, creo que voy a arruinar todo el paseo, se quedarán sin acampada por mi culpa. Yo no sentía ninguna pena por dejar el cuerpo, en realidad era todo lo contrario. Me sentía alegre y fue como haber dejado unas ropas que me apretaran demasiado. Tal vez una de las cosas que más me sorprendió fue ese cambio que tuve desde lo interior al estar fuera. No sé cómo ni por qué, pero yo fui claramente casi como otra persona. Para mí fue como haber comprendido, aunque sin un proceso mental complejo, que mi verdadero yo era mucho más identificable con un estado incorpóreo que con ese trozo de carne que yacía allí abajo, totalmente arruinado. Incluso pensé en lo mal que se veía. A pesar de tener un gran estado físico en esos días, tuve una clara impresión de que ese cuerpo era demasiado débil, como si fuera casi una broma que ese cúmulo de células con ropas brillantes pudiera contener algo tan grande como mi identidad. Quizás esto suene como un exceso de ego, pero en ninguna forma se trataba de eso. Podría decir que en verdad era exactamente lo contrario. Era como haber comprendido que no puedes contener todo el mar en un vaso o comprimir
un edificio dentro de una cajetilla de fósforos. Solo no hay manera de eso. Y así es como lo sentía y lo pensaba. Ya no volvería allí. Y de todas maneras nadie en su sano juicio desearía hacerlo. Así me sentía entonces. Cuando subí lo suficiente, mi mirada quedó alineada con la entrada a este inmenso túnel blanco y al fondo estaba esta luz. Lo supe instantáneamente. Sé que puede haber muchas opiniones al respecto, pero al verla lo supe, sin dudarlo. Pensé solo en una palabra: Dios. Y fui hacia él. No había nada más importante que eso. Olvidé por completo mi vida y todo cuanto dejaba de ella, mis familiares y mis amigos, mi trabajo, mis deseos, mis sueños del mundo. Tenía 27 años y hacía algo más de 2 años mi vida era la de un aventurero, enfocándome en lo que amaba, la historia, los viajes y algún amor pasajero. Así que no me ataba demasiado nada a este mundo, si dejaba a un lado a mis padres y a algunos amigos. Pero ellos se sobrepondrían al impacto de mi ausencia, y aunque fuera doloroso, ellos también llegarían en sus momentos correctos a la presencia del amor de Dios, y así lo sentía. Sí, Dios es amor. Y aunque alguien podría pensar que eso es incorrecto, esto se debe simplemente a no haberlo conocido, o no de la misma forma en la que yo lo hice. El amor es Dios y Dios es amor. Y ese es el punto final de la cuestión. Es exactamente lo mismo. Y sé que lo comprenderemos todos cuando debamos hacerlo. Aquí pensamos en el amor como algo relacionado a una emoción, a un sentimiento casi intelectual, aunque realmente se suele pensar que el amor es algo emocional. No, el verdadero amor es claramente una entidad viviente, una identidad que en esencia todos compartimos y somos. Y es en ello donde encontramos ese concepto de la unidad total de todos los seres. El amor es una identidad profunda y básica que todos compartimos, por lo cual todos somos en esencia casi como un mismo ser en ese sentido, pero con muchas personalidades diferentes, por lo que Dios, amor, explora y crece a través de cada experiencia en cada ser viviente, y así está constantemente observándose, creciendo y creando nuevas realidades. No estoy seguro de que todo cuanto estoy diciendo pueda entenderse, porque sé que estoy intentando poner en palabras algo que debe vivirse, experimentarse, como en esencia es la vida. Una experiencia que algunas veces ni siquiera podemos comprender por qué la tenemos, pero sabemos que es un camino de aprendizaje, de exploración, y somos verdaderos exploradores de la realidad. Cuando vi la luz de la presencia de Dios, sentí ese amor del que hablo.
Es una personalidad formada por el más puro amor, por un sentimiento de unión total con todas las cosas. Él es plenamente consciente de tu presencia cuando lo ves. Y es verdaderamente tal como un padre que te recibe en casa. Esto es por completo una gran verdad. Entonces, al cruzar los límites del túnel, que subía en una leve curva hacia arriba, el blanco se convirtió en un increíblemente oscuro espacio donde solo brillaba a una distancia incalculablemente lejana el resplandor divino, y junto a su luz lo único que llegaba era el amor, un sentido de amor y de bienvenida como nunca he vuelto a sentir. Algo completamente diferente al amor humano, tan limitado a gustos y a deseos. Este amor era un abrazo sin cuerpo al alma, un sentido de bienvenida, de seguridad, de un poder total que no dejará pasar nada que sea malo para ti. Simplemente nada más importa, es la verdad suprema y solo quieres ir hacia ella. Viajé moviéndome por mi propia voluntad. No sé si tenía entonces algún tipo de cuerpo y no importaba. Lo único que necesitas es la visión y ni siquiera eso. Solo necesitas el sentido de la presencia y la dirección hacia donde está. Y eso te impulsa hacia adelante, hacia donde te espera. Diría entonces que te mueves por tu simple voluntad. Eso te magnetiza, te impulsa hacia la luz como un imán superpotente. Y la velocidad con la que te mueves hacia ella es simplemente indescriptible. Es de suponer que así se sentiría viajar a la velocidad de la luz, pero no lo sé. Sobre los sonidos, lo único que podía percibir era un tono constante que inspiraba una gran calma y del que con el tiempo he encontrado registro en las doctrinas hinduistas, el Aum, Om, el sonido del origen de la creación. Y en realidad decir que es un sonido no es del todo correcto, pero creo que si pudiera ser descrito de alguna forma, sería entonces esa, un sonido, una fuerza constante, equilibrada y lineal, casi como una expresión de la presencia, de la conciencia omnipresente de Dios. Traduciéndolo a sonido, es similar al tono identificado con el mantra de los lamas o del budismo, un tono constante, una vibración pacífica que abarca todo. Pero hablar de sonidos, imágenes, velocidades, son cosas limitadas a lo que comprendemos desde aquí. Así que creo que debo explicar que todo esto es solo una forma de expresar a través de lo que conocemos con nuestros sentidos físicos, cosas que pertenecen por entero a una forma de existencia mucho más amplificada. Habiendo dicho eso, creo que de todas formas todos podemos comprender lo que ocurre allí. Puede tomarse como un adelanto de lo que, de todas formas, todos experimentaremos cuando llegue el momento que solo Dios conoce,
ese exacto momento en el que cada uno de nosotros, indudablemente, tenemos reservada la apertura de las puertas hacia la siguiente etapa, el siguiente paso. Y no comprendo lo que pasó entonces, cuando de alguna manera salí de ese túnel oscuro. Mientras viajaba a la luz, la oscuridad cambió de manera completa para transformarse en lo que era una ubicación que sentí como material. Me encontré en un espacio completamente blanco e iluminado bajo un cielo brillante, totalmente blanco, y de él descendía un resplandor con matices dorados y una sensación física de calidez, igual a cuando estás en una playa bajo un cielo de la mañana temprana. Allí vi por primera vez, en todo lo que duró mi visita, a otras personas de todas las edades, razas y procedencias. Y puedo decir esto porque pude ver personas agrupadas, hablando en diferentes lenguas, y una cosa maravillosa fue el comprender que podía entenderlos sin ningún límite, como si los significados de cada palabra fueran conocidos por mí y los de mi idioma lo fueran también para ellos. He caminado por ese lugar, y algunas personas sabían que yo era un recién llegado. No sé cómo lo hacían, pero lo sabían. Y yo también sabía que ellos sabían. Y recibí incontables saludos. Fue muy claro para mí que las personas que estaban en ese lugar se mezclaban entre los que acababan de llegar y los que ya llevaban alguna cantidad mayor de tiempo en ese sitio. Todo tipo de personas se agrupaban en lo que sentí como un lugar de llegada, de bienvenida. Así era como sentía este espacio blanco, lleno de actividad y almas de todo tipo, entre las cuales me sentía como uno más entre todos. Un hermoso sentido de hermandad y de igualdad ante el sentimiento de presencia de lo divino que siempre estaba indudablemente presente en ese amor que sentíamos todos allí. Y ese sentimiento creo que era lo más importante, porque evitaba que cualquier persona pudiera temer por la situación tan particular que estábamos viviendo, al menos los que acabábamos de llegar. Mientras caminaba, me acerqué a dos mujeres y llamó mi atención una chica joven que se veía tan feliz, y es por eso que me acerqué a ellas. Y mientras lo hacía, no puedo explicarlo, pero puedes sentir dentro de ti y aumentado al infinito las sensaciones que los demás tienen. Tal vez por eso es que te sientes tan bien siendo parte de todos los que hay allí, porque comprendes la unidad de todos con todos. Los sentimientos son los mismos y la felicidad de uno es también la del otro. Compartes tu corazón de una manera directa y natural. Al acercarme a ambas mujeres, una de ellas había comenzado a caminar hacia todas direcciones con una sonrisa grande y contagiosa, y muchos, entre los que me incluyo, sonreímos junto a ella, y al acercarme a la otra dama que estaba acompañándola, lo supe, sin necesidad de palabras ni explicaciones. Simplemente llegó a mí el cuadro completo.
Aunque las dos mujeres se veían de la misma edad aproximada, unos 30, quien acompañaba a esta mujer completamente feliz era su tía, quien había fallecido muchos años antes, siendo mayor mientras ella aún era una niña. Miré a esta mujer llena de felicidad y compartí sus emociones más profundas, casi como si yo pudiera convertirme en cierta manera que no puedo entender en ella misma. Y allí la vi, tal como era en nuestra tierra. Mientras ella caminaba veloz entre las personas que sonreían con ella, vi sus propios recuerdos. En nuestro mundo, esta chica de corta estatura no podía caminar. Había comenzado a subir de peso en su adolescencia, hasta llegar a su adultez en la que finalmente perdió su capacidad de caminar. Sus rodillas y sus pies dolían mucho al caminar, y pude ver el momento en el que, estando ella en su hogar y junto a su hermana, comprendió con lágrimas que ya no podría caminar por su propia iniciativa. Ambas lloraban y se decían que comenzarían juntas a encontrar el camino para que pudiera perder ese peso y volver así a caminar sin dolor. Pero este recuerdo que veía era claramente algo triste, porque yo podía entender de él que nunca pudo lograr su objetivo y luego de una severa depresión, su vida había terminado por problemas también derivados de su sobrepeso. Podía verla ahora, delgada, caminando feliz entre la gente, pero también podía ver pequeños trozos de recuerdos de esta persona en nuestro mundo, y podía ver por pequeños momentos como si su cuerpo se mostrase como lo era también en la vida física, y era entonces cuando la veía aún con su sobrepeso, pero moviéndose feliz, sin dolores ni problemas. Las dos realidades se fusionaban en cortos momentos hasta que ella se volvió en la imagen que tenía en su vida. Y volvió con su tía y se abrazaron y lloraron emocionadas. En ese momento podía verla tal como era en la tierra. Muchas personas acompañaban su llanto emocionado y su felicidad, y también yo. Ahora sus problemas eran de todos, pero de nadie. Solo pertenecían a sus recuerdos sobre la vida en nuestro mundo. Había muchos casos así, pero yo no me acerqué a otras personas. Creo que fue para mí algo muy poderoso vivir esta experiencia y necesité centrarme en mi propia historia. Quería seguir adelante y comprender qué iba a ocurrirme. No necesité hacer nada para eso. Cuando pensé en qué es lo que debería hacer, un grupo de unas 10 personas me sonrieron y señalaron hacia adelante, y comprendí que era tan sencillo como avanzar, caminar hacia el frente, por lo que eso es lo que hice. Y no pasaron más que unos segundos cuando salió a mí una dulce mujer. Ella vino a mi encuentro vestida con un vestido blanco y un pequeño símbolo metálico que nunca olvidaré. En su pecho era un corazón y dentro podía verse una flor plateada y detrás de ella
un sol. La sentí como una persona muy especial, destinada justo a lo que estaba necesitando yo en ese momento, lo cual era saber qué debería hacer ahora. Ella me abrazó con un amor de abuela, me recordó a mi abuela Marta, esa misma sensación de calidez y comprensión. Y antes de que pudiera decir nada, ella habló y me dijo: no, mi querido, no es el momento aún, pero tu visita no es solo para ti. Cuéntales a todos y difunde la enseñanza. Sí, eso fue extraño, pero no para mí. No sé por qué esta venerable mujer utilizó esa expresión, pero comprendí que eso, difundir la enseñanza, era algo tan simple como recordar a las personas el valor de aprovechar nuestra vida. Y esto es justo el desarrollar nuestros buenos sentimientos y seguir nuestros más luminosos impulsos. Ser buenos, algo tan simple, pero tan profundo y claro. Ese es el camino. Eso es difundir la enseñanza. Lo supe. El recuperar eso que ya sabemos. Volver a ser más humanos, más dulces y sencillos. Porque mientras perdemos la vida buscando de qué forma debemos vivir, dejamos de mirar dentro, donde duerme el mapa que nos guía en el camino. Y ese mapa es el amor, simple como esto. Fue tener esta enorme claridad interior, entender lo que ya todos entendemos, pero creo que olvidamos a menudo. Y sentí un terremoto. Algo como si todo a mi alrededor se expandiera o algo parecido. Una sensación de enorme aturdimiento que contrastó con lo opuesto de la total claridad que hasta ese instante estaba teniendo. Y esto fue en realidad mi vuelta al mundo. Utilizaron un desfibrilador móvil en mi cuerpo y casi instantáneamente me trajeron de vuelta. Con una exacta sincronía, la experiencia terminó en el momento exacto que debería y me trajeron nuevamente a mi vida y a mis problemas y felicidades cotidianos, con un golpe eléctrico que me quemó el pecho. Mi experiencia en el otro mundo, mi experiencia cercana a la muerte, como suelen llamarlas, me mostró una faceta de lo que soy como conciencia y como alma, que jamás hubiera podido descubrir solo a través de la experiencia de la vida física. Creo que si pudiera decirles a todas las personas algo sobre lo que he aprendido de todo esto, es que jamás comprenderemos, mientras estemos en este mundo, lo grandes, maravillosos y hasta milagrosos que somos como entidades pensantes y sintientes. Muchas veces nos vemos como inútiles, poco capaces, tontos, etc. Pero no entendemos el punto principal. Somos la manifestación más pura de la conciencia y del amor, una pequeña luz que puede abarcar todo cuanto toca y todo en lo que pueda influir. Debemos amarnos, entender que somos en esencia amor, y eso es una gran noticia porque significa que también los demás seres humanos lo son.
Siempre puedes conectar tu corazón desde ahí al de otros, a través de esta comprensión de la verdad que se esconde en nosotros. Todos somos hermanos, y eso es exactamente como es. Somos hijos de la misma conciencia que todo lo manifiesta, y por eso vivimos una historia de descubrimientos aquí en el mundo material y mortal, pero en realidad todo lo que hacemos tiene como objetivo el que comprendamos que todos somos lo mismo, que tenemos un mismo origen y vamos además hacia el mismo destino. Y no puedo ni siquiera comprender tal magnitud de realidad. Pero si de algo estoy seguro es de que el gran misterio es el amor. Eso es lo que realmente significa la presencia de Dios. Es su naturaleza y es también la nuestra. Y finalmente, el sentido de estar aquí es el de descubrirlo tanto en nosotros mismos como en cualquier ser viviente de la creación. Somos lo más grande en lo más pequeño, como una fracción del amor que es el Creador. Y como somos en esencia lo mismo, también nosotros somos tan grandes como Él, en esencia y en propósito. Por eso, el progreso en este mundo consiste en aprender a través del amor, a ver a Dios en todas las cosas y así descubrirlo también en nosotros mismos. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.